quiero agradecer a todos los presentes, al padre Eloy, que es el gran organizador, junto con un equipo de este congreso, por supuesto a Monseñor Héctor Mario. Tuve también el privilegio de estar en el primer Congreso Internacional de Pastoral Urbana en Guadalajara y ahora también con un especial sentimiento de gratitud hacia el padre Benjamín Bravo. Tengo el placer de estar aquí entre ustedes. Quiero hablar sobre el tema de la fragmentación en la ciudad y su aplicación a la pastoral urbana. Inicio con una introducción. Un aspecto importante para la vida de la Iglesia es su capacidad de adaptación a las transformaciones socioculturales. El Papa Francisco enseña que si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar a ellos con la palabra, tiene que escuchar mucho, necesita compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa atención. En principio, debe verificarse en la Iglesia un equilibrio dinámico entre el mantenimiento de la propia identidad y la actualización y renovación de sus estructuras y de su simbolismo. El Concilio Vaticano II es un ejemplo paradigmático de este dinamismo. Según el Papa, los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Por otro lado, en muchos sectores de la Iglesia domina el gusto por lo estable, lo dogmáticamente establecido, lo universalmente válido y perenne. Desde esta mirada, ella es el faro, el terreno firme en un mundo que, desde diversos puntos de vista, se caracteriza por la confusión y el cambio vertiginoso. Ciertamente, en el Nuevo Testamento hallamos metáforas que hablan de la Iglesia como una realidad que da orientación y resiste los embates de la confusión, del cambio inquietante y de la decadencia. Cristo es quien ha vencido al mundo. Sus palabras son permanentes, más allá del devenir y la contingencia de la tierra y de los cielos. Él es la luz del mundo que ilumina las tinieblas de la desorientación. Al final, las estrellas se bambolearán, pero el Hijo del Hombre será quien congregue a los que hayan sido fieles a él. También la Iglesia, cimentada en Cristo, es sólida. Ella es llamada columna y fundamento de la verdad. Pedro, el apóstol más mencionado en todo el Nuevo Testamento, quien es presentado como modelo de discipulado, es llamado piedra. Su confesión de Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, es el fundamento sobre el que yace la Iglesia, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, la urbe escatológica que representa la Iglesia del final de los tiempos, asentada firmemente sobre el testimonio de los apóstoles, resplandecerá con la luz del Cordero por siempre. El simbolismo de la solidez, la estabilidad, la validez universal de los principios fundamentales del pensamiento y de la conducta encuentran una amplia resonancia en la visión de la Iglesia como sociedad perfecta. De modo semejante, la modernidad, que se opuso de múltiples maneras a la pretensión de la Iglesia de ser rectora de la vida de las personas y la sociedad, suscribe por su parte la primacía de la razón, de lo general, de lo constante y de lo universalmente válido. En la época moderna hay una defensa de la racionalización en todos los aspectos de la vida. Según Andreas Reckwitz, la modernidad se basa en el principio doing generality. Lo particular y lo distinto son subsumidos en lo general. Lo que no se adhiere a procesos y concepciones racionales es considerado
desviado y deleznable. Se espera que la personalidad de los sujetos se adapte a códigos sociales establecidos. Cito, la desviación de lo estandarizado es sancionado respectivamente. Aparece como algo anormal. Hasta aquí la cita. En lo que atañe a los procesos de urbanización, en este periodo lo típico es la planeación general y estandarizada. No obstante, tanto en la modernidad tardía entre los años 70 y 80 como en la posmodernidad, se da un cambio de acento en favor de lo singular, lo individual, lo único, lo auténtico y lo afectivamente valioso. Aquí no desaparece el valor de lo general y de la racionalidad formal, pero ahora se trata sobre todo de un doing singularity. Lo general, la racionalidad formal, lo estandarizado se ponen al servicio de lo único e individual. La información objetiva característica del sistema racional moderno es pobre en afectos, mientras que la narración más distintiva de la posmodernidad es estética y con notas afectivas. Por eso la narración sobresale en el mundo de lo singular. La ética general cede frente a las narrativas de las éticas individuales o de grupos particulares. En este contexto se habla de la semántica de la individualidad y de la revolución de la autenticidad. Lo que cuenta entonces realmente es la cualidad de la diferencia y de la particularidad. Los individuos buscan desarrollar su propia personalidad de modo creativo y auténtico. También el tiempo y el espacio son particulares. Lo que vale es el evento único, el espacio exclusivo y especial. En general, lo que importa es lo genuino y lo que posee una carga afectiva. Este cambio estructural de la cultura en su más amplio sentido, o como escribe el Papa Francisco, este cambio de época que ha dado grandes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos, plantea grandes desafíos para la pastoral de la Iglesia, especialmente para la pastoral urbana. Hay muchos conceptos y prácticas teológicas y pastorales que corresponden claramente al estilo de la modernidad. Se presentan planes diocesanos, principios generales de pastoral, reglamentaciones canónicas y morales acuciosamente definidas, procesos de acompañamiento pastoral que abarcan desde la niñez hasta el final de la vida. En muchos lugares e instituciones eclesiales, al menos aquí en la Ciudad de México, se espera que las personas se preparen concienzudamente durante un largo tiempo para la recepción de un sacramento. Se piensa a menudo en una pertenencia estable, duradera y cada vez más consistente a las estructuras eclesiales y específicamente parroquiales. Se trabaja con un modelo de estructura eclesial que se define vastamente por la racionalidad formal. Todo esto conserva su valor y en muchos casos su imprescindibilidad. La Iglesia es depositaria de la verdad revelada y guardiana de su autenticidad a lo largo de las generaciones. Ella tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. La maduración de la fe implica procesos de continuo aprendizaje comunitario e individual. Sin embargo, la realidad social y específicamente la realidad urbana y consecuentemente de las parroquias urbanas se ha trocado muy compleja. En 2016, Arnaud-Joan Lambert, de la Université Catholique de Louvain, escribió un artículo que se publicó en español con el título Hacia una iglesia líquida. En él describe cómo la fuerza que tuvo la parroquia en la sociedad desde la Edad Media hasta hace algunas décadas ha decaído drásticamente. Dice él, los antiguos modelos se enfrentan a sus límites, al mismo tiempo que se produce el agotamiento de los agentes de pastoral.
De hecho, la instrucción intitulada La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, a cargo de la Congregación para el Clero, constata algunos de los nuevos retos pastorales a los que se enfrenta la parroquia en la actualidad. Cito: la configuración territorial de la parroquia hoy está llamada a confrontarse con una característica peculiar del mundo contemporáneo, en el cual la creciente movilidad y la cultura digital han dilatado los confines de la existencia. Por una parte, la vida de las personas se identifica cada vez menos con un contexto definido e inmutable, desenvolviéndose más bien en una aldea global y plural. Hasta aquí la cita. El mismo documento advierte sobre el riesgo de que la parroquia se esclerotice. Especialmente hace referencia a la enseñanza del Papa Francisco, según el cual, si bien la parroquia es una estructura de suma importancia para la acción evangelizadora de la Iglesia, cito, tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos, en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la misión. Joan Lambert destaca en este horizonte la aparición de múltiples proyectos en varios lugares del mundo para dinamizar la acción de las parroquias y de la Iglesia en las grandes ciudades. Entre estos se encuentran albergues, cafés, lugares de encuentro ecuménico o la Citykirchen, las cuales buscan salir al encuentro de las personas que se hallan en las periferias existenciales. Tomando en cuenta el pensamiento de Zygmunt Bauman, Joan Lambert propone reflexionar sobre un modelo de iglesia líquida. Para él, existe un modelo de parroquia sólida, a la que le corresponde el patrón tradicional de la parroquia, en las que se fortalecen las dimensiones de lo cotidiano y de la proximidad, en torno al anuncio de la palabra y a la celebración de la Eucaristía. Junto a esta parroquia sólida, introduce el concepto de parroquia líquida. Según Joan Lambert, cito, el tiempo de la pastoral de cristiandad que otorgaba al cura de la parroquia el protagonismo y las ovejas de un territorio perfectamente delimitado, ha cambiado de forma definitiva. Es hora de la polivalencia, de los cambios de orientación y de las rápidas mutaciones. La parroquia sólida tendría como cometido acompañar a las personas a lo largo de toda la vida, en procesos continuos, con una organización estable, según un orden de racionalidad formal. No obstante, la parroquia sólida es incapaz de avanzar más allá. Se requiere ahora entrar en contacto mediante toda suerte de iniciativas razonables, bajo la guía de los pastores de la Iglesia y con la colaboración de los demás creyentes, con las personas de esta sociedad líquida. Vale la pena decir que este tipo de consideraciones encuentra rechazo en quienes más bien sostienen de modo incorregible un modelo rígido, sólido e inflexible de eclesialidad. Si conocen a alguien así, me avisan, por favor. Así encontramos, por ejemplo, el caso del renombrado escritor italiano Vittorio Messori, para quien la Iglesia no podría ser líquida, pues ella es más bien una roca en la que el ser humano puede encontrar certezas y seguridad en un mundo cambiante e incierto. La Iglesia sería un roble vigoroso, con profundas raíces que no se dobla según las modas, la diversidad de opiniones y corrientes de la actualidad. Por supuesto que no se trata de negar la importancia de la solidez eclesial. No obstante, la Iglesia no es una institución rígida, sino que, cimentada en Cristo, en la Escritura y la tradición interpretadas vivamente por el magisterio y toda la comunidad de fieles, según el papel de cada creyente,
debe transformarse continuamente, renovar su dinamismo sin perder su identidad, para poder llevar el evangelio a todo lugar. El Papa Francisco llega a decir con gran sentido profético, cito: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. En esta exposición deseo ponderar no el término de fluidez, sino la noción utilizada en los estudios urbanos de fragmentación, no únicamente para interpretar la realidad de nuestro tiempo, específicamente la del universo urbano, que será el siguiente punto, sino también para pensar en la renovación de estructuras y estrategias de la pastoral urbana, que será el último punto. Es cierto que el término suele tener una carga negativa, me refiero a fragmentación, como factor desintegrador que diezma la unidad eclesial. El Papa Francisco habla en este sentido de tiempos de fragmentación y polarización que se oponen al sensus ecclesiae, o sea, al sentido eclesial. De todas maneras, el término fragmentación en otros contextos puede ser un instrumento para interpretar la realidad urbana y enriquecer la concepción y la formulación de estrategias pastorales. Bueno, ya terminamos la introducción. Vamos con el primer punto. La fragmentación urbana. En las últimas décadas se han acuñado múltiples conceptos para concebir los cambios y la complejidad de la realidad urbana. Megalópolis, urban sprawl, rururbanización, edge city, quarter city, città difusa, ciudad archipiélago, splintering urbanism, etc. El término fragmentación es un término que en distintos contextos parece tener una carga negativa. Lo fragmentado designa lo incompleto, lo roto, lo parcial, lo desarticulado. Además, es un término difícil de definir en relación con otros conceptos como disperso, quebrado, diseminado, atomizado, etc. La fragmentación es un fenómeno característico de la organización social de la cultura urbana. Los primeros usos del concepto fragmentación aplicados a los estudios urbanos se remontan a los años 70. En los años 80, el término adquiere un uso más amplio en la esfera socioeconómica, antropológica y filosófica. La ciudad, antes vista como unitaria, orgánica, solidaria, coherente y cohesionada, se transforma ahora en un fenómeno cambiante, con formas socioespaciales estrelladas, con sectores fuertemente delimitados, desagregados unos de otros y atrincherados socialmente. La fragmentación tiene que ver con la descomposición y la recomposición de la forma urbis, con diferentes estrategias de agregación y segregación social, con intereses individuales y colectivos de competencia y colaboración. En Brasil se acuñaron otros términos más especializados como la microfragmentación o la fragmentación en el ámbito de la seguridad y el crimen. A menudo se asocia la fragmentación con la falta de solidaridad, así como con ideas de exclusión, atomización, desmoronamiento y ruptura urbana. La fragmentación se presenta de esta manera como una amenaza para la integridad de la ciudad y de sus habitantes. Tal sería el caso de la polarización de los guetos urbanos cerrados que producen relaciones selectivas y excluyentes, ¿no? Ustedes lo saben, esos guetos imposibles de penetrar, ni siquiera por los visitantes y a veces ni tan solo por los vecinos. Además, la fragmentación describe la incapacidad de regular la vida y los dinamismos de la ciudad.
Hay una pérdida de coherencia y de cohesión, unida a una aparente ruptura de solidaridad social. Pongo una cita. Connotada negativamente, la fragmentación es presentada como ruptura del espacio, como destrucción física del tejido urbano y del territorio, como pérdida conceptual de la totalidad, como implosión social, como pérdida de la coherencia y de la cohesión del espacio. Al mismo tiempo, la fragmentación social es presentada como antítesis de la recomposición social, como forma de organización de clases dominantes que buscan así ejercer su dominación. Hasta aquí la cita. No obstante, como asevera Rodrigo Vidal Rojas, la urbe no es algo que se colapse. La Ciudad de México no se colapsa, sino que es una realidad que persiste y se desarrolla con un gran dinamismo. Así pues, junto a la fragmentación, es posible percibir la vinculación, la superposición y el entremezclamiento de fragmentos en una unidad sostenible y en evolución. La ciudad, que se define por el alto grado de intensidad de intercambios sociales, culturales y económicos, por una gran movilidad y un fuerte flujo de servicios con el mismo autor, un conjunto de conjuntos con una gran complejidad y diversidad. O expresado con otras palabras, es un compuesto de partes más o menos integradas. Uno podría preguntarse en qué parte de la ciudad estás tú y cómo se integra con otras partes en la ciudad, o cómo no. A esto se añade que los habitantes de la ciudad se identifican cada vez menos con la totalidad del conjunto urbano. ¿Qué habitante de la Ciudad de México conoce toda la Ciudad de México? Y cada vez más con ciertos subconjuntos simbólicos y espaciales, tu propio barrio, tu propia región, el mall, algunos lugares que visitas. De aquí que se conciba el medio urbano más a partir de parcialidades que a partir de una idea de totalidad. No se ubica un centro único unificador de la vida colectiva, sino que hay diversificación de centros y de simbolismos. Se debe aclarar que la fragmentación en sí no puede ser considerada como un fenómeno negativo ni positivo. Se trata más bien de una realidad y también de un concepto mediante el cual es posible interpretar la realidad urbana tomando en cuenta varias dimensiones, tales como el espacio urbano, las diferencias sociales y culturales, la atomización social, entre otras más. La fragmentación en la urbe no es un caos inconexo de átomos totalmente cerrados en sí. En la ciudad fragmentada, así como en sus habitantes, existe una intercomunicación entre fragmentos. De esta forma se puede hablar de una interfragmentariedad. La fragmentación no es, por lo tanto, simple y llanamente ruptura. Ella es discontinuidad espacial, cambio de dirección o de perspectiva, interfaz entre partes, desplazamiento, ritmo, frecuencia, secuencia, mezcla tipológica y morfológica, deslizamiento entre unidades, configuración en sectores de partes de un conjunto, organización en mosaicos, agregación de diferencias, desagregación de identidades, afirmación de la individuación, redistribución a nivel local de la complejidad de lo global, etc. Según François Navet-Bouchanin, no existe hasta ahora una verdadera teoría sobre la fragmentación. Sin embargo, hay ciertos ámbitos relacionados con la cuestión urbana en los que este concepto ha sido utilizado. A continuación, quisiera repasar algunos de ellos de modo sucinto. 2.1. Fragmentación social e individual. Primeramente, se puede hablar de la fragmentación social y de los individuos. En el marco de la modernidad tardía o de la posmodernidad,
la fragmentación describe dinamismos individuales, sociales y políticos. Según Gerhard Gamm, el pensamiento posmoderno se caracteriza por indicar una ambivalencia indeleble en las formas de pensamiento y de lenguaje. Conceptos fundamentales como identidad, esencia, orden y totalidad están marcados por la sospecha, pues ellos son considerados, por un lado, como insustituibles para el entendimiento y la comunicación, pero por otro lado, son principios cuestionables que pueden servir como instrumentos de dominio y de negación de la verdad. Hasta aquí Gamm. Aunado a esto, se postula el carácter fragmentado del mundo de los valores, la desintegración de la ética y de la estética, así como la descomposición de los valores socioculturales con pretensión de universalidad. Las relaciones entre los individuos tienden hacia la discontinuidad y la independencia, predominando el derecho a la diferencia. El universo del individuo es llamado fragmentado porque aparece disperso en relación con los compromisos sociales anteriores, porque las redes en las que confía son discontinuas, incluso si están un poco entreveradas. Gilles Lipovetsky habla de un nuevo individualismo que él califica como hiperindividualismo, en el que el valor supremo no es la consecución del bien común, sino la realización personal. En muchos casos, el ser humano trabaja incansablemente por su autorrealización, obsesionado por el consumismo, de tal modo que en una especie de neonarcisismo, el yo hace a un lado el primado del otro. Asimismo, el pensador francés explica que se ha dado una licuefacción de la verdad en una fragmentación de ideas. Una persona puede ser creyente, pero a la carta, guarda tal dogma y elimina tal otro. Mezcla el evangelio y el Corán, el zen y el budismo, el esoterismo y lo paranormal, en una espiritualidad caleidoscópica más o menos fragmentada. De modo similar, Zygmunt Bauman, en su libro Vida en Fragmentos, asevera que el problema de la identidad de los individuos en la modernidad era cómo construirla y mantenerla sólida, mientras que el problema de la identidad en los tiempos postmodernos es cómo evitar la fijación de la identidad y mantenerla reciclable, en modificación, en fragmentos móviles. Hace poco hablaba con un amigo que trabaja en un alto puesto, en un banco. Ha trabajado ahí 5 años y dice, he trabajado aquí mucho tiempo. Ya tengo que buscar otro trabajo. Movilidad. La cultura posmoderna es descentrada, es materialista y psicológica, porno y discreta, innovadora y retro, consumista y ecologista, sofisticada y espontánea, espectacular y creativa. Muchos individuos son un patchwork, son polimorfos, fragmentados, en búsqueda de su plenitud personal, con una atomización y desocialización radical. Al mismo tiempo, se configura una solidaridad de los microgrupos fragmentados, grupos de viudos, de padres homosexuales, de veganos, de bulímicos, etcétera, con los que no se alcanza a entretejer una verdadera solidaridad. En consonancia con esto, el Papa Francisco afirma, lo cito, estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Siguiente punto. Fragmentación urbana y social. En un siguiente paso, podemos analizar someramente la relación entre fragmentación urbana y fragmentación social desde el punto de vista económico. No se trata únicamente de polarización social entre ricos y pobres, sino de un problema más complejo. Las relaciones económicas actuales tienen un efecto fragmentogénico en las sociedades urbanas. La microfragmentación de la que ya hablábamos antes designa la
yuxtaposición de espacios bien delimitados y circunscritos que permiten ver la ruptura espacial y social, provocando la ausencia de intercambios y relaciones sociales. Un caso paradigmático de esto es la distinción entre zonas residenciales y edificios de lujo frente a suburbios y regiones marcadamente pobres. El padre Eloy atendía la segunda zona de la Ciudad de México y un caso ejemplar es Santa Fe, el gran corporativo, la zona de corporativos junto al pueblo o la zona marcadamente pobre. Se puede establecer sin lugar a dudas un lazo entre fragmentación social y fragmentación del espacio urbano. En este trasfondo resalta el proceso desordenado de desarrollo urbano, especialmente en algunas ciudades latinoamericanas. De especial relevancia resulta la interacción entre la fragmentación individual y social de los habitantes de la urbe y su manifestación simbólica en el conglomerado de la ciudad, tal como lo desvela una sociohermenéutica o sociosemiótica del espacio urbano. Borsdorf, Baer y Janoschka hablan del surgimiento de un tipo de estructura urbana que llaman ciudad fragmentada, la cual comenzó a aparecer a partir de los años 70 del siglo pasado. Este modelo se caracteriza por la expansión de zonas habitacionales de lujo, cerradas, a lo largo y ancho de toda la ciudad, así como por la construcción de barrios o colonias de clase media y clase baja, aislados por medio de muros y cercas. Asimismo, hay que considerar la construcción de complejos de viviendas cada vez más grandes. En Buenos Aires, por ejemplo, están los megaemprendimientos. ¿Hay alguien de Buenos Aires aquí? Los cuales abarcan varios miles de viviendas. De este modo se forman microciudades en la ciudad. Los autores que presentan este modelo toman en cuenta igualmente el desarrollo de centros comerciales y centros de entretenimiento, no solo en regiones de clase alta, sino también en lugares donde habitan personas de escasos recursos. La movilidad, las edificaciones no planificadas y la multipolarización producen una realidad caleidoscópica. La ciudad fragmentada es así en muchos sentidos también un patchwork, el cual tiene una correspondencia con la subjetividad fragmentada de los habitantes de la ciudad. La pobreza y la violencia fragmentan fuertemente el espacio de la ciudad y la vida de sus habitantes. Muchos espacios se bunkerizan y los intercambios sociales y culturales se interrumpen por la aparición de dispositivos de seguridad, por el miedo y la desconfianza. Con ello se forma una privatización de la ciudad que anula el simbolismo del espacio público como tal. También cabe decir que esta fragmentación social causada por la desigualdad y la inseguridad ha dado a luz diversos modos de solidaridad, si bien se trata de grupos de solidaridad atrincherados, que contribuyen no a la integración, sino a la yuxtaposición de sectores urbanos. Vamos a ver un video. El término fragmentación jugó en Latinoamérica un rol precursor, relacionado a la génesis de la ciudad global y los nuevos modos de gobierno. Pero en los 90, este término se asocia a las crisis urbanas, las transformaciones espaciales y nuevas fórmulas de regulación política y económica. Se ha utilizado el término fragmentación por sobre el de segregación, debido a la connotación negativa de este último, por la problemática de la segregación racial en los Estados Unidos. ¿Se está estableciendo el modelo de ciudad fragmentada? Para el caso bonaerense, los cambios en la orientación económica, la crisis de los 80 y las reformas neoliberales son puntos a tener en cuenta para sus causas. Las consecuencias de estas, además del aumento de los niveles de empobrecimiento y el desempleo, fue la modificación de los mecanismos de integración en la ciudad y en territorio, lo que marca el fin de una etapa que había comenzado un siglo atrás, en 1880, con la federalización de la capital del país. En otras palabras, la consecuencia es que la ciudad, denominada máquina de reformar el país,
que tenía como objetivos modernizar al país e integrar a sus habitantes, comienza a fragmentarse, producto de los vaivenes políticos y económicos acaecidos durante esas décadas. Esta fragmentación comienza a observarse con el surgimiento de los primeros countries o barrios privados y en el otro extremo de la escala social, la pobreza, que se difunde fuertemente en los grandes loteos suburbanos y en barrios de la pequeña clase media en capital. De acuerdo a la consideración de las normativas relacionadas al espacio, los barrios privados se localizaron en las comunas más pobres y con menor capacidad o voluntad de fiscalización, favoreciendo la polarización social y acrecentando la competencia entre los distintos espacios periféricos. Además, la segmentación urbana se favorece por la intervención política en diferentes zonas desfavorecidas, potencialmente explosivas, resaltando la importancia del territorio. Se busca invertir en las zonas desfavorecidas a cambio de su control a través de las alcaldías, de índole político. Se ha impuesto una caracterización de los perímetros y las categorías de pobreza. La modernización relativa del aparato productivo en un mundo globalizado fue pagada por un distanciamiento social creciente y por la desarticulación de la horizontalidad urbana. La conjunción del crecimiento económico con el desempleo de masa y la precariedad suscitaron una tendencia a la polarización de la sociedad y a la dualización del espacio. La gestión espacial y socialmente diferenciada de los servicios por medio de conexiones especiales favorece hoy en día el proceso de segmentación y diferenciación urbana. En América Latina, las empresas nacionales e internacionales se han convertido en actores que definen sus propios parámetros de intervención. Se utiliza el concepto de fragmentación administrativa para describir el proceso de delimitación de los perímetros de intervención diferenciado en los barrios más humildes. Es importante el rol de las ONG, asociaciones vecinales e iglesias que realizan a su manera políticas territoriales para luchar contra la pobreza. Al lado de esta fragmentación socioespacial sobre una base El término fragmentación socioeconómica, hay una fragmentación de tipo cultural. Conforme a esto, la raza, la religión, la preferencia sexual, la pertenencia a una tribu urbana, etcétera, son generadores de fragmentaciones socioespaciales. Se trata de un modo de fragmentación introducido por la elección de vida y por la gran diversidad cultural. La libre elección es una nota distintiva del mundo urbano, cuyos habitantes son autónomos y plurales, lo cual también tiene una relación con el espacio que habitan. La fragmentación socioespacial de la experiencia urbana significa ante todo que en la conducta del conjunto de prácticas, los individuos pueden sacar provecho de las disyunciones espaciales o espaciotemporales múltiples. Hay una parcelación de la existencia, la cual no solo implica un desgaste en el desarrollo de la identidad de un individuo, sino también una oportunidad de desarrollo de los distintos aspectos de la personalidad. Esto quiere decir que un individuo, si se siente poco aceptado o favorecido en su microentorno urbano, puede moverse a otro fragmento urbano para desarrollar la identidad que ha elegido. Vamos con el último punto, pastoral urbana fragmentada. El concepto de fragmentación urbana permite plantear la necesidad de incluir este aspecto en las visiones y prácticas pastorales. Junto a términos como planes globales, procesos continuos a lo largo de la vida, principios fundamentales, normas generales, entre otros, es oportuno hablar de pastoral urbana fragmentada, como complemento de los esquemas de evangelización más o menos tradicionales. En primer lugar, hay que ubicar los fragmentos existenciales significativos. Se trata de momentos puntuales, dispersos y ocasionales que no necesariamente son parte de un proceso continuo de formación en la fe o de inserción y crecimiento en la comunidad eclesial. Lo propio de estos momentos es su significatividad. Puede tratarse de charlas ocasionales, de eventos puntuales en la vida de las personas, de procesos no continuos, de participación esporádica en actividades de orden humano o eclesial,
que pueden impactar en la vida de las personas, quedar grabados en su memoria, ser parte de una buena experiencia y de una mirada positiva al anuncio de la fe. Tal vez una joven de 15 años con sus amigos, sus papás y sus padrinos participen aisladamente y por única vez durante mucho tiempo en alguna ceremonia religiosa como parte de una celebración familiar por su cumpleaños. Aunque este evento no sea parte de un proceso de preparación ni de continuidad en su vida de fe, que sería deseable, puede ser un fragmento significativo que deje abiertas la posibilidad de ulteriores encuentros, reflexiones y experiencias eclesiales. Lo importante es que esta celebración sea realmente un evento, que tenga una carga afectiva importante, que sea una experiencia que marque, al menos en cierta medida, la memoria y la vida de la persona. Otro ejemplo de un fragmento significativo existencial es el de un joven desvinculado de la vida de la fe y de la iglesia, el cual participa eventualmente en un proyecto eclesial de ayuda a personas indigentes. Los atiende, los acompaña, coopera en la elaboración y distribución de alimentos, etc. Quizás se trata de un evento fragmentado en su vida, que sin embargo contribuye a su búsqueda de sentido y acaso también a tener una visión algo más positiva de la iglesia. En la iglesia es deseable que se sigan procesos de catequesis y formación en la fe duraderos y progresivos que culminen en la madurez y el compromiso social y eclesial. No obstante, muchas personas solo estarán dispuestas a participar en ofertas puntuales, en eventos fragmentados, discontinuos, que aún así pueden ser un elemento realmente significativo para dar marcha a un proceso de crecimiento en la fe de mayor peso, en algún otro momento o etapa de la vida, o también se puede decir en algún otro fragmento de su existencia. Es como si de fragmento en fragmento se fuera completando un proceso de crecimiento en la propia historia de vida y en la fe, solo que de un modo diverso a los procesos más estables y continuos. En segundo y penúltimo lugar, es conveniente destacar la importancia filosófica, teológica y pastoral del encuentro. La pastoral urbana puede ser descrita en gran parte como una pastoral de encuentros, que brota del encuentro personal del testigo de la fe con Cristo y con la comunidad eclesial. Los ministros ordenados, los agentes de pastoral y los fieles en general deben asumir una actitud misionera con el objetivo de encontrar personas en la ciudad y sus periferias, no para hacer proselitismo, sino para hacer de estos encuentros eventos significativos a la luz de la fe. Hay diversos tipos de encuentros. Unos son fugaces y superficiales. En la urbe, los peatones van y vienen, topándose con otros seres humanos, pero sin verdaderamente encontrarse con ellos. En el metro, en los autobuses y otros medios de transporte, se ve a los demás con indiferencia, sin la intención de entrar en relación con ellos. En la ciudad, el otro es un obstáculo que hay que evitar. Ninguno de los extraños entre extraños necesita en realidad del otro. Los encuentros son fragmentarios y episódicos, sin historia ni futuro. El pobre, el excluido, el marginado es frecuentemente ignorado y evitado por sectores sociales más privilegiados. En cambio, el encuentro auténtico se caracteriza por el efecto transformador que provoca en las personas. Necesito del otro para encontrarme a mí mismo y llegar a ser yo mismo. El encuentro de este tipo permite ampliar el propio horizonte, descubrir la presencia del otro en mí mismo, conocer su mundo, asumir su perspectiva y ampliar mis horizontes, es decir, ver con mis ojos y los ojos del otro. El encuentro puede llegar a ser un proyecto común. El Papa Francisco enseña que un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Esto explica, dice él, por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Pastoralmente,
el encuentro significa abrir la posibilidad de transformar y enriquecer la vida del testigo del Evangelio y de la persona con la que él o ella se encuentra. Quien sale al encuentro del otro motivado por el Evangelio lo hace desde un sustrato firme y arraigado, con una identidad definida, ya que, como dice el Papa Francisco, desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Mas al mismo tiempo, es una identidad porosa, capaz de aprender del otro, reconocer su lenguaje, dejarse sorprender por él. Esto puede llamarse un evento evangelizador. La relación puede continuar o no. De hecho, el encuentro y la relación que surge de él no pueden sustraerse a la fragmentariedad propia del mundo urbano, pero en todo caso, si se trata de un verdadero encuentro, dejará huellas en ambos, generará el interés y la responsabilidad por el otro. El encuentro es un oasis en la aridez del aislamiento, de la atomización y del narcisismo de la fragmentariedad social. Por último, vamos a considerar el valor de la microhistoria y su valor y su relación con la ciudad fragmentada y la pastoral urbana fragmentada. En la actualidad, las grandes narraciones han perdido su encanto y credibilidad. La iglesia en Latinoamérica es en múltiples lugares cada vez menos un factor que influye de modo determinante en la historia de las ciudades. La iglesia se va volviendo en la reunión de relativamente pocas personas, con sus pequeñas historias de encuentro con Cristo y con otros seres humanos. La cuestión aquí es que la microhistoria no es irrelevante, sino que es realmente significativa. Según Sigurður Gylfi Magnusson e István Giljarto, bueno, no sé ni islandés ni húngaro, pero la microhistoria es el estudio intensivo de un evento singular con el objetivo de hallar respuestas a preguntas más complejas. La pastoral de eventos y encuentros significativos desvela la actualización de la historia de la salvación en la vida de los individuos y sus relaciones con los demás, y les da más importancia a las narraciones singulares que a los macrosucesos. Así se puede observar la historia de la salvación desde la perspectiva de encuentros singulares, de pequeñas comunidades que tienen un gran potencial transformador, pero que ya en sí mismos son inmensamente valiosos. La microhistoria no sacrifica lo individual en aras de la generalización, sino más bien permite enfocar mejor en la cualidad única de los individuos de la urbe fragmentada, tomarlos en cuenta como sujetos agentes, con su especificidad, su complejidad irreducible a conceptos y estructuras formales. La planeación pastoral y las normatividades son importantes, pero no hacen justicia del todo a las historias de los individuos y sus situaciones. No se trata de minusvalorar la macrohistoria ni las estructuras generadas desde una visión racional formal, sino de resaltar el entrelazamiento y la importancia de ambas perspectivas. La urbe es muy compleja y cambiante. Muchas veces las estrategias parroquiales de evangelización no logran convocar a un gran número de personas. Los grupos eclesiales en las ciudades cuentan con cada vez menos integrantes. Hay proyectos en los que se invierte mucho esfuerzo y recursos económicos que solamente alcanzan a atraer a un puñado de personas o a veces a ninguna. En este horizonte sobresale la importancia de las pequeñas historias de evangelización, de las narraciones de vida que de hecho siempre han tenido una gran importancia, como se puede colegir de los mismos relatos bíblicos, pero ahora se convierten en factores inspiradores y animadores para la pastoral. ¿A cuántas personas debe evangelizar una parroquia urbana? Ciertamente a las más que pueda, pero cada individuo, cada encuentro, cada microhistoria tiene un significado profundo para la vida de la iglesia y del evangelizador. Lo micro engrandece cada esfuerzo pastoral. Las historias fragmentadas
entretejen una gran historia de evangelización. Muchas gracias.